Si yo les muestro algunas cosas es por alguna razón, ¿ya? De estas cosas aquí cayó en examen. Cayó en la parte teórica, en la parte práctica. Si usted no entiende esto, menos va a poder iniciar, ¿ya? Entonces, tiene que saber. Esto ya cayó en un examen. Claro que no así, pero esas informaciones que están aquí son las que ustedes precisan para resolver ciertos problemas. Entonces, tampoco no van a pensar que le voy a preguntar exactamente eso ahí, ¿ya? Pero esas informaciones que están aquí son las que ustedes precisan para resolver los problemas. Caso contrario, no van a conseguir hacerlo, ¿ya? Esa es la cuestión, ¿ya? No es otra, ¿ya? Esto también, en esta parte también cayó, ¿ya? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a ser triángulo o va a ser estrella? ¿Cuál de las dos para conseguir la atención que usted necesita para hacer su respectiva instalación? ¿Ya? Esta parte también, estas informaciones son necesarias que usted conozca y sepa qué es lo que usted va a hacer. Si va a ser de 110, 100, aquí dice 127, sí, es 127, porque es un margen que tienen las empresas distribuidoras de energía que tienen un margen, pero son consideradas 110, ¿ya? 220. Si usted mira la tensión de su casa, va a variar, va a tener una variación entre 118, 108, de acuerdo a la clasificación que tenga su área de servicio, ¿ya? Hay clasificaciones, colega. A veces no nos informan eso, pero existen y está en la ley. Es permitida, están dentro de los rangos permitidos, sí están, colega, ¿ya? Entonces, pero siempre tratan de mantener en una clase A, pero a veces no es posible por las inversiones que tienen que hacer y no compensa, ¿ya? Así como tenemos la área de telecomunicaciones, en ciertas áreas no hay. ¿Por qué? Porque no le compensa la inversión que van a hacer. Las cantidades o los clientes que se tienen no son suficientes como para soportar el gasto que se tiene. Entonces, eso ya lo van a entender mucho mejor y van a tener un conocimiento más cuando el día que trabajen, ¿ya? Bueno, alguien me habló sobre esto, no sé qué día fue, pero bueno, aquí lo tienen, colega. Pero en el texto sí tienen uno que ese código que tiene en el texto ha sido sacado de algunos manuales de la CRE, entonces de la empresa distribuidora de energía de nuestro lugar donde vivimos, que no es muy diferente, ¿ya? Tampoco la empresa distribuidora no se va a entrar si usted está dentro de los códigos o no. Para eso existen otras organizaciones que se dedican a eso, aunque deberían de pasar por ahí, ¿ya? Sistemas monofásicos, ¿ya? De color verde y amarillo, neutro, azul, fase marrón. Entonces, no son los únicos. Hay otros colores que también hacen porque ya tenemos más cables de otros colores, pero también hacen la diferencia entre los monofásicos y sistemas trifásicos. Y no solamente, sino de 4 hilos y de 3 hilos, ¿ya? Sistema estrella, sistema triángulo y también las potencias, que también hay unos códigos que lo hacen las diferencias para poder tener, digamos, saber que más o menos a simple vista, saber, ya uno se lo aprende los colores y uno sabe cuál es el que está dando problema, o si uno ve un cable suelto, ya uno sabe más o menos de cuánto es la tensión, ¿me entiende? Entonces es una facilidad única para visualizar o algún siniestro que hubiese acontecido. Esas cosas no son por nada, colega. En telecomunicación ustedes no se imaginan lo que es, ¿verdad? Y cómo se trabaja. Aquí, redes eléctricas. Esto también cae en teoría. Esto también cayó en teoría y varias preguntas hice con relación a esto. Ya, principales secciones, aunque esto de aquí
no nos interesa porque no somos del área de la electricidad industrial, pero no significa que no podamos entender o saber, por lo menos esquemáticamente, aunque no vamos a trabajar en esa área o no hay cómo trabajar en un industrial, ¿ya? Pero tener conocimiento, sí, es necesario. Como saber cocinar, aunque usted no vaya a entrar a la cocina, pero tiene que aprender por lo menos a saber cómo se hace un arroz, ¿no? No es, no es así tampoco, ¿ya? Principales secciones: generación, transporte, alta tensión, transporte. ¿Qué es transporte? De la generación a ciertas áreas de lugares, y de ahí hace la distribución en media tensión, y de ahí la vuelve a transformar para el local ya en baja tensión, que son las acometidas, los enlaces, las instalaciones de interior, ¿ya? Eso es muy importante, colega. Esa secuencia yo la pregunté y no me respondieron. No consiguieron responder, ¿ya? De ahí viene un esquema básico simplificado que sería de la red de la que estoy mostrándole ahora. Pero lo más importante son estos 4 puntos, ¿ya? Cuidado, no se confunda con caja de distribución, que es otra cosa, ¿ya? Entonces, no es, usted dijo, porque siempre el culpable es otro. Acometida, ya, es otra situación. Esta es acometida, esta es una caja que ya está en la entrada de la vivienda, ya, los cables que están entrando, también que tenemos las líneas, en la primera línea, los cuadros, ya, los circuitos. Esos son los medidores que están entrando probablemente a un edificio, puede ser en la horizontal o puede ser en la vertical. Entonces, todos esos medidores están juntos para que no vaya en un, digamos, en un condominio, vaya a cada apartamento o a cada vivienda ir a revisar los medidores. Los medidores siempre están en un armario, ¿ya? A eso sí se llama armario, ¿ya? Aunque en otros lados, o aunque sea una caja chica donde hay circuitos, le llaman armario. En México, en Guatemala, Baguata peor, ¿cómo se llama? En España también le llaman armario, por más pequeña que sea, se llaman armario. Pero armario, lo que por lo menos hasta donde yo conozco, son aquellos grandes, ¿ya? No son pequeños, los pequeños los llamamos caja, ¿no? Caja de distribución. Dispositivos y unidades de módulos eléctricos. Bueno, aquí está. A esto nos llamamos caja de distribución, pero en muchas literaturas probablemente o en catálogos, si no son de acá, mayoría son de afuera, y si son mexicanos o español, siempre van a encontrar con la palabra armario, ¿ya? Esto lo que nosotros llamamos caja, ¿ya? O cuadro de distribución. En un cuadro de distribución donde tenemos los circuitos y donde tenemos los térmicos principal, y de ahí las otras ramificaciones, ¿ya? Este aquí, dispositivo de protección, interruptor automático magnético térmico, 2P, ¿ya? Aquí, dispositivo utilizado para la protección de los circuitos eléctricos contra cortocircuito y sobrecarga de corriente. Sustituye al clásico fusible, ¿ya? Antes se usaba fusible. ¿Por qué se dejó de usar fusible en vivienda? Por una simple y mera razón. Aunque el cambio de los fusibles no fue directamente a los térmicos, fueron a una cuchilla, ¿ya? Que las personas que hacían llamaban al electricista. El electricista, ¿qué hacía? Cortaba un cable y le sacaba un hilo y le ponía. Eso no se debe hacer, colega, porque el cablecito que va en el fusible ya es fabricado exclusivamente para ese tipo de ampere, para cuando se eleve el ampere, él corte la electricidad para seguridad, ¿ya? Pero la gente no lo entiende, difícil de entenderlo, ¿ya? Hay personas que no entienden, que nunca han estudiado sobre esta parte o no tienen, y aún así, porque claro que los electricistas que habían antes, la mayoría eran formados, digamos, por el tío, por el amigo, porque trabajó mucho tiempo, fue ayudante y así fue aprendiendo, viendo y viendo, y no tuvo una educación al respecto. Entonces, caso contrario, ¿qué son ustedes, no? Entonces, ahora
Todo esto, este es de la fábrica china de una empresa alemana. Estos aquí son un poquito más caros, pero son muy buenos, ¿ya? Aquí tenemos dispositivo de protección, interruptor automático magnético térmico 3P. Es lo mismo, también cortocircuito, parte magnética y sobrecarga de corriente, parte térmica. Ya sustituye. Este va para 440 voltios. Amperes no lo tengo aquí, pero ustedes pueden ver en catálogo, pueden bajar, en fin, ya. Es DIN. ¿Qué significa DIN? DIN es porque él va en sobre trillo, sobre rieles, ¿ya? Entonces no necesita de ser, ¿cómo se llama? Con tornillo ni nada de todas estas cosas, sino agarra en una riele, ya tiene unas grampas que agarran. Ya hay otros que tampoco de otras marcas que ya no tiene para utilizar desarmadores. Simplemente todo es manual, con resorte, no es otra cosa porque no hay, ¿ya? Entonces, y van conectados, que no me da mucha confianza eso. Pero bueno, dispositivo de protección, interruptor automático magnético térmico, el funcionamiento de él. Fíjense en la curva. Esto de aquí ya lo vamos a funcionar, lo vamos a aprender, lo vamos a estudiar un poco más, que sería en la parte de exclusivamente el tema de protección, ¿ya? Protección del circuito. Ahí sí lo vamos a ver. Pero precisamos saber para qué funciona, para qué sirve, lo básico de él. Precisamos saber, sí, precisamos, porque todo esto entra en examen. ¿Ya? Dispositivo de protección, interruptor diferencial, aquí está. A veces hablamos de diferencial, pero diferencial como es una palabra demasiado genérica. ¿Ya? Hoy por hoy ya no es un solo equipamiento, tiene varias para varios lugares donde se debería utilizar en una instalación, tanto domiciliaria, comercial, industrial, y dónde lo va a hacer, ¿ya? Y cómo lo va a instalar, con qué otros componentes lo va a hacer, y sus funcionamientos son diversos y diferentes. Entonces no podemos decir simplemente diferencial, por simplemente decir diferencial. Dispositivo utilizado fundamentalmente para la protección de personas contra fallos de aislamiento entre los conductores activos y las masas de los aparatos. Bueno, ese uno, la bobina produce un campo magnético que claro, ya vamos a ver un poquito más sobre este botón, cómo se debe accionar. Y eso también ustedes lo tienen en el texto. Si no, tienen que ir y buscar, no es todo dado a la mano. Ustedes también ya están sabiendo los temas, entonces ustedes tienen que hacer su saber. Simplemente les estoy mostrando. Aquí más o menos el funcionamiento de en qué se basa. Si tenemos 10 que está ingresando, 10 también tiene que salir. Si hay una diferencia, la demás corriente va de fuga a tierra. Ese es el principio genérico de funcionamiento del diferencial, ¿ya? Como aquí es lo mismo también, él va y bota. Aquí dice ejercicio, explicar la razón del funcionamiento del botón TST de un interruptor diferencial. Nota, se recomienda que la revisión se realice mensualmente. Entonces, eso debe hacerse. Verificar que él esté, no cuando ya ustedes precisen y no funcione, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer un test, hay que hacer prevenciones. Por eso la palabra preventiva, tenemos que hacer preventivo, adelantarse antes que acontezcan las situaciones, ¿ya? Aquí tenemos otro, dispositivo de protección interruptor diferencial subpriminusizado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este es otro dispositivo que hace un trabajo bastante útil, principalmente en el área industrial. Riesgos de disparo interrumpido, cuando hay una baja, cuando siempre ha habido algunos problemas, tal vez por sistemas atmosféricos, por maniobras que están haciéndose en el lugar, hay una diferencia. Entonces, él nos ayuda. Él es muy bueno y muy utilizado en la parte industrial.
Dispositivo, bueno, aquí tenemos más o menos parte de su mecanismo, de cómo es. Todo es un sistema magnético, tiene unas láminas, ya, que también él funciona el sistema de calentamiento. Y las bobinas, ya saben, la parte de inducción de circuitos magnéticos. Es el principio de funcionamiento. Es igual como funcionan los medidores que teníamos antiguamente. Aquellos medidores que todavía en algunos lugares deben estar funcionando, que era del sistema de reloj, ¿ya? Eso ya ahora lo tenemos en sistemas electrónicos, en sistema digital, pero sigue siendo el funcionamiento interno, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros agarramos y lo vemos por un LED. Y los dispositivos que van adentro de él son electrónicos. Entonces, hacen el mismo trabajo que hacían los convencionales. El mismo trabajo. No hay nada diferente, ¿ya? Aquí este es muy bueno. Dispositivo de protección interruptor diferencial magnético térmico. Eso es lo que estaba diciendo el otro día un colega de ustedes, ¿ya? Que sí se puede poner en la ducha, que sí hay, pero hay que saber qué ponerlo. Y yo decía, el diferencial por sí no se puede. Pero si usted va acompañado con otros, sí, ¿ya? ¿Es factible? Sí, es factible. Mm. Este de aquí. Este es muy bueno. Este de aquí, muy engrasado este de aquí, un dispositivo realmente que no todos lo tienen, ¿ya? Es un dispositivo diseñado para eliminar los transitorios de sobretensión, pero también deriva a tierra y corrientes de impulsos asociadas. Aunque él no es preparado para otras cosas, aunque él protege cortocircuitos y alguna, mejor dicho, sobrecarga, ¿ya? Pero no es sobre eso, es sobre la tensión que es de la línea, ¿ya? Pero también nos ayuda a otras cosas que también nos permite a la descarga de rayos que actúa como un cortocircuito. Esto principalmente cuando tenemos las antenas, ¿ya? Cuando hay antenas es bueno colocarlo por el sistema atmosférico, los rayos, lugares como en otros. Bueno, aquí también tenemos caída de rayos, pero no es tan frecuente como en otros lados, ¿ya? Como en otros países que tienen rayos casi diarios, tienen caída de rayos y en fin, con consecuencias bastante graves. Entonces, este es bueno utilizarlo. Dispositivo de protección. Aquí tenemos esto, sobretensión, transitoria y interruptores automáticos, ¿ya? Todo eso van a tener que ir estudiándolo, colegas, porque si saben, no van a saber utilizarlo, ni van a saber cómo utilizarlo, ¿ya? Por en cuanto, lo básico que sepamos dónde lo va a utilizar y dónde lo va a colocar es más que suficiente. Cuando llevemos la parte de protección, ahí sí van a tener que calcular cada uno cuál es el correspondiente y de cuánto es. No es así nomás colocar por colocar. Aquí, en este de aquí, fíjense, funcionamiento térmico y funcionamiento magnético son diferentes, colegas. Por eso es importante conocer la aplicabilidad y dónde se va a aplicar. Es que a veces pensamos que el mismo cable podemos usarlo para el sistema aéreo como para el sistema tierra. Eso no es así, colega, ¿ya? Eso no es así. Entonces, también hay cables que son para movimientos, donde todo el tiempo la máquina se está moviendo y usted le va a poner un cable que no es adecuado para hacer ese trabajo, consecuentemente
no le va a durar mucho tiempo. Así sea el mejor cable que haya, y si no es para el trabajo que tiene que hacerlo, no les va a durar. Sí va a pasar corriente, sí, pero no es adecuado. Entonces, tienen que saber la diferencia entre un funcionamiento térmico, que es, ¿qué cosa? Con el calentamiento de esta lámina. Esta lámina es fabricado con un aislamiento para que en cierta temperatura él actúe, ¿ya? Y este de aquí, el sistema de inducción magnética, ¿ya? Estos son bobinas, ¿ya? Son bobinas. Entonces, él actúa a través de bobina y se puede armar nuevamente. Este de aquí, usted agarra y lo bota, o ¿por qué no le va a cambiar la lámina? Porque estos son cerrados, ¿ya? Entonces, ahí. O a veces él solamente suelta, o a veces son de tope, láminas de tope. Entonces, él se suelta y lo puede armar nuevamente. Entonces, hay varios modelos y sucesivamente pueden comprar. Diferenciar la misma cosa que ya le hemos hablado. Aquí tenemos que hay sin derivación y con derivación. ¿Hay diferencias? Sí, hay. Y son grandes las diferencias. No son simples y sencillas. ¿Ah? Esa tenemos que saberla. El examen probablemente sea en la próxima semana. Vamos a formar grupos, voy a mandar, igual como hicimos el semestre pasado, así que ustedes ya saben, es llenar el formulario y hacer. ¿Ah? Quienes van a entrar saben, quien no quiere, chao. Las 5 personas cada uno. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Se imaginan, saben. Ahí por lo menos le eliminamos el 70%. Ya, aquí otro. ¿Cómo se deben ir y cómo se deben hacer? ¿Ya? Colocar los térmicos. Conocido y el funcionamiento del magnético y diferencial, veremos ahora elementos que lo componen. Ahí está. Esto es lo que se llama DIN, a esto de aquí, a esto, ¿ya? Simplemente ya está individual, todo ya viene, ya no necesita ponerle perno o que vaya asegurado con un perno. Simplemente viene con un sistema de resorte, ¿ya? Y encaja aquí atrás, ¿ya? En esta riel. Eso, ¿ya? Entonces aquí tenemos, y esto de, bueno, el otro día estuve con un técnico, ¿qué fue lo que me dijo? Ya, me dijo de 20, me dijo, sí, el general es uno de 20, me dijo. ¿Cómo que general uno de 20? Sí, pero es lo normal que se coloca. No es así, colega. Eso ya tenemos que dejarlo, ya no podemos estar en esa. Usted tiene que saber de la vivienda o del lugar o del recinto que usted va a hacer la instalación, de cuánto va a ser tu general para que actúe. No solamente va a ponerle de 20 por simplemente va a ser de 20 porque todo el mundo lo hace. ¿Ya? No, a mí no me interesa qué es lo que hace el vecino. Debemos de ser importones de la vida de las demás personas. Lo que haga la otra persona o deje de hacer, ¿qué le importa? Usted tiene que hacer las cosas correctas, las cosas que están bien, ¿ya? Entonces, usted va a tener que hacer las instalaciones como aprendido, ¿ya? De acuerdo a las necesidades que va a requerir ese local, ¿ya? Así se va a dimensionar, no porque fulano lo dijo o porque el otro lo hizo. No nos vamos por eso, colega, sino vamos a seguir fallando. Ya, interruptores de control y potencia. Aquí tenemos una cosa muy interesante, ¿vio? Es lo que yo les digo, que la máxima, ya elementos son suministrados, controlados, y tenemos que hacer la potencia instalada. Siempre la instalada, cuánto es la potencia para saber de cuántos amperes vamos a precisar para ese recinto, para cuando el día que precisemos que él actúe y proteja nuestra instalación, él nos sirva. ¿Para qué no vamos como uno dijo, comprarte carísimo? Es Siemens, es de 50.
es el mejor que había. No se trata de ser el mejor que haya. Se trata del que usted precisa. Hasta puede ser hasta uno mucho más barato, mucho más económico, y te va a servir mucho más que uno que te haya costado el triple. ¿Ya? Es como, no me van a decir ustedes que se van a comprar, a ustedes que viven en Montero, no me van a decir que se van a comprar una moto, una Ninja de carrera de velocidad si no tienen autopista. Sería ridículo. Con una panadera ustedes viven tranquilos y mucho mejor en Montero. ¿O no es así? ¿Ah? Es como alguien que se compró un auto rojo que, pucha, y con semejante quebramuelles que hay allá, paraba en el mecánico. ¿De qué le sirve? ¿Ya? Bajito, entre más bajito. Por eso lo vendí. Con un Jeep es mejor que le mueva hasta el cerebro. Eso es bien duro. Willy, ¿no? Los Willy. Samurai, Samurai. Samurai, que le mueva hasta el cerebro a uno. Y aquí comprar autos bajitos no sirve, porque los ríos que se forman las calles es grande y se quedan pues, y comienzan a flotar en toda la calle. Interruptor general automático. ¿Ya? También tenemos que saber cómo funciona el funcionamiento, cómo se lo instala, dónde se lo instala. Eso también está en simbología. Si no hay todas las especificaciones que están, ustedes tienen que moverse y bajar, pues, colegas de internet. Hay un montón. No espere que se los den. Ya no estamos en esto ya. ¿Ya? Bueno. Esto aquí. Bueno, ¿qué es C1, C2, C3? Son los circuitos, colega. Si usted quiere ponerle C o quiere ponerle el nombre o las iniciales de los que viven ahí en su casa y identificar cada recinto, lo puede hacer. Y he visto barbaridades en el mundo, entonces no me sería nada extraño. Ya, gente hasta que se casa con árboles, en fin, no sé. Punto de iluminación. Circuito 1, tomada de corrientes de uso general y el frigider. El 2, cocina y el horno. Entonces, aquí está separado por circuito y se hace un balanceamiento. ¿Ya? Se hace un balance de todo para que sean los circuitos lo más equilibrados posible. Y de acuerdo a lo que tenga, se coloca los térmicos. ¿Para qué? Para que te proteja es toda tu instalación y también si hay un problema en la parte de iluminación, ¿ya qué va a pasar si vas a tener o cómo podría decirte en la parte de iluminación, un problema? Se te quemó, disparó el térmico, pero solo no vas a estar energizado el circuito de iluminación. Los demás vas a tener energía, por el cual tú puedes hacer a travesía, colocar alguna lámpara en enchufe, en fin, de auxilio. Puedes hacer y puedes trabajar. No te quedas toda tu casa o todo el lugar sin electricidad, sin energía, ¿ya? Entonces, es por eso que se hacen, se seccionan los circuitos por circuito, cada recinto. ¿Ya? Grado de electrificación y potencia contratada. Esto es muy importante. Aquí en esto se basa el térmico general. ¿Ya? Ese es el que te va a dar de cuánto tú vas a poner tu térmico general. ¿Ya? Él es el que te va a dar. ¿Ya? Si no tienes conocimiento, haces un cálculo de simultaneidad, cosa que en las próximas clases vamos a aprender cómo se hace. ¿Ya? Él es el que te va a dar y te va a definir el térmico general. Y de ahí comienzan los demás. ¿Ya? A partir de ese térmico general, comienzas a repartir los circuitos y de acuerdo a tus necesidades, tú vas a poner el térmico. Claro, aquí se están viendo. Uno es de la ducha, exclusivamente. Hay otro térmico que se coloca al lado de la ducha
Sí. Pero hay otras maneras que se pueden hacer, sí, también, para que quede más bonito. ¿Ya? Viene con su cajita, con todo, y no hay necesidad de ir al cuadro general y retirar o accionar el térmico que sale. Del que está más cerca que el que está en el baño y es exclusivamente para la ducha, se coloca uno. Se debería colocar. Muy pocas personas lo hacen. ¿Ya? Eso ya lo hemos hablado, ¿ya? Sobre los cables, ¿ya? Sobre los colores que fases, neutro y toma tierra. Ahora, rígido y flexible. El rígido ha dejado de utilizarse. ¿Por qué? Por lo que el material de aislamiento, principalmente de los que no son de buena calidad, se resecan. Y cuando usted quiere hacer alguna travesía, algún cambio, alguna modificación, ya usted acaba estragando la parte rígida y es donde se provoca, ¿qué cosa? Cortocircuitos. Lo deja frágil la parte de aislamiento. Entonces, para manipular esos cables son más difíciles. Ahora, la mayoría y todos los que vienen y los que están viniendo son flexibles, ¿ya? Son de hilo, tienen hilo, ¿ya? Y tienen que ser igual. Usted tiene que comprar de buena procedencia. Tiene que tener en los cables siempre, si es de buena procedencia, en todo el cable, en cada 50 centímetros tiene la especificación del cable, el fabricante, la fecha de fabricación, tiene el número de sección del cable. Todos ellos vienen grabados en el cable. Si no viene, entonces hecho en los fondos de quintales, ¿ya? Yo le diría, no lo compre. Pague un poquito más, un boliviano más, 2 bolivianos más, páguelo, vale la pena, ¿ya? Ahí va a tener un cable mucho mejor, con buena procedencia. Es mejor si compra en tienda y le dan factura, pues. Aquí están. Estos son los cables. No he dicho que es lo que les estaba diciendo de colores, pero en el texto ustedes tienen lo que la CRE utiliza de acuerdo a los colores que ellos tienen bueno, ellos tienen, ¿no? Que es prácticamente copiado de otros lados, que tampoco nos vamos a inventar la pólvora, ¿no? Tenemos que adecuarnos a los fabricantes y hacer la forma. Claro, no es necesario que lo pongan igual tampoco, pero si usted le pone la leyenda y los identifican, no habría ningún problema. Va a funcionar igual, sí. Pero yéndonos por norma general sería eso, colega. Esto quería mostrarles. Toma de corriente. Aquí podemos ver, yo creo que pueden visualizarlo, tenemos una puerta, lo que hemos estudiado. Aquí tenemos ¿qué cosa? Tenemos una tomada, ¿cierto? Donde tenemos ¿qué cosa? La fase y el neutro. ¿Ya? Pero fíjense, no está detrás de la puerta, como mucho. Y ha ido a varias viviendas y lo ponen atrás de la puerta. Yo no sé si es el albañil el que lo hace, para joder, porque no creo que no sepa, ¿no? No creo que viva en el mato. Otras también que he visto interruptores atrás de la puerta. Aquí tenemos. A esto se llama retorno. ¿Por qué se llama retorno? Porque aquí entra la fase y retorna por el mismo lugar, ¿ya? Por el mismo lugar. Vamos a ver aquí. La tengo. Ya. Este vendría a ser, el que estoy identificando, ese vendría a ser ¿qué cosa? Fase. Y ese vendría a ser retorno, ¿ya? O para mejor identificación que se pueda hacer en estas ocasiones, para no tener errores, la mejor cosa que se puede hacer en estas situaciones sería lo siguiente. Simplemente suspenden una línea y hacen este trazado. ¿Qué va a pasar por ahí? Fase y retorno. Esa sería la identificación. ¿Qué van a hacer? Dependiendo del circuito, van a poner circuito 1 o circuitos 2. Si es circuito 1,
no va identificado aquí la sección del conductor. ¿Por qué? Porque es de iluminación, y de iluminación aquí en la China es de 1,5. Por norma genérica internacional es de 1,5. No puede ser de más ni de menos. Y yo sé que hay LED, y para LED no precisaría, pero todavía no está en norma, por lo menos hasta donde yo sé. ¿Ya? Si alguien sabe, tiene alguna referencia más actualizada, no. Sería bueno que lo comparta, ¿no? Bueno, eso sería. Y aquí estamos la simbología para que ustedes lo vean y lo puedan visualizar mejor. Y acompañar con el texto de simbología, que también esto ustedes lo tienen en el texto de simbología. Por eso les digo, uy. A ver. Jocelyn, no sé por qué, pero te tocó a ti. Una pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver si quiero saber cómo es que estamos. Aquí vamos a llamar el primer interruptor y el segundo interruptor. Yo creo que sería eso. Esos dos me gustaría saber, ¿verdad? Dígame, en el 1, ¿cómo sería? Si yo le preguntara en el examen eso de ahí, que ya es esta semana que viene. ¿Aló? ¿Puedo responder, Inge? No. Lady. Erika. 22. Wow, wow. Ahí sí se está. A ver, Freddy. En el primero iría ingeniero, iría una fase y 2 retornos. Ya. Y 2 retornos. Y acá. En ese iría, ahí iría 2 a ver, llegan los 2 retornos. 3 retornos en ese va, ingeniero. Y en la parte del foco llega el retorno y un neutro. Ya no te preguntaba eso. Tranquilo, ya no te exageres que te voy a hacer otra pregunta, así que quietito no. No exageres. José César, Julio César, ¿está correcto o está errado? Está correcto, ingeniero. Bianca, ¿qué me dice lo que ha hecho su colega? ¿Está correcto o está errado? Está correcto, Inge. Me voy ahí nomás porque
Sí, está correcto, porque por aquí está viniendo la fase. Y aquí están los dos retornos. Y aquí están los tres retornos de lo que va acá. Este azul, como ya lo vimos en la literatura, ¿qué cosa es? Es el neutro. Entonces, está correcto. Entonces, está bien. Correcto. Bueno, estás estudiando para eso. Vamos a ver el examen. Inge, Sí. una pregunta. ¿No sería al Ya. revés? Porque la fase A ver, está a en ver. uno del... Sí, O sea, A ver, al revés. en el 2 vendría la fase y dos retornos, y en el 1 vendrían los tres retornos hacia la lámpara. ¿O no? Fíjense, ¿por dónde pasa la fase? O ¿Por sea, dónde pasa la fase? No es yo. viene de la otra habitación o del... No, sé no, dónde. no. Escúcheme, este es el que va a continuar, Sí. ¿ya? Ah, o sea que Este él va. continúa. Ya. Este entra aquí. Este es el, ¿cómo se llama? Este, ¿qué cosa es? El azul, El neutro. el neutro, belleza. Y este es la Fase. fase. ¿Y dónde está yendo la fase? Al primero. Al primero, entonces está correcto. Tenés aquí y tenés dos retornos, y aquí los tenés los tres retornos. Y ninguno retorna a la lámpara. ¿Está viendo? Y se va acá. Ya. Sí. Ah, Ya, Inge, por el esquema gracias. que tenemos ahí, no hay más. Solo ver de este de aquí que sale, porque estamos viendo que por dónde vienen los conductos, cuáles son los puntos ¿cómo se llama? Donde aquí están las luminarias, va por esta cañería, ¿cierto? Yo no sé por qué le hicieron esto aquí, yo no he sido, ¿ya? Entonces, yo simplemente he sacado de una revista, ya digital, le he sacado estas imágenes, no la he hecho yo, ¿ya? Por si acaso. ¿Ah? No he hecho, yo solamente estoy utilizando lo que ya tienen, ¿ya? Y poder darle un estudio. Ahora, ¿por qué hicieron esto? No sé por qué lo hicieron aquí, porque no tiene lugar donde vaya, ¿ya? Este de aquí puede ser el que vaya a otro lugar, pero aquí tendría que volver nuevamente a la lámpara, porque aquí está suelto, ¿ya? Pero me da a entender que sí va a la lámpara, ¿ya? Va a la lámpara, ¿ya? Y puede ir a otro lugar, sí puede ir, ¿ya?